Hola, buenas tardes, soy Salva y os doy la bienvenida a un nuevo webinar de Headless Plus dedicado esta vez a el tratamiento y gestión de las campañas de texto. Bien, es un tema que en fin, que os preocupa mucho, muy importante, sobre todo aquellos que trabajáis con el texto, por lo que es algo que merece pues la máxima atención. Voy a compartir mi escritorio para que veáis Headless. Y nada, voy a dar unas nociones para que podamos gestionar la campaña de texto de la manera pues, más eficiente posible y utilizando pues, todas las herramientas que Headless pues, nos da y nos proporciona para poder hacer esto. Bien, en principio, lo que es la campaña del texto en Headless se basa en dos puntos. Primero, en lo que es la gestión de la implantación de centros escolares, donde con cada uno vamos a tener dados de alta cada uno de los centros escolares con los que trabajamos. Dentro de cada uno de esos centros escolares los vamos a tener los distintos cursos, los vamos a tener definidos y dentro de cada curso tendremos definidos todos los libros que estarían dentro, o sea, que sean susceptibles de que tengan los alumnos de ese curso, ya sea libros, digamos, de enseñanza obligatoria o libros de lectura recomendada. Y entonces, a través de esta gestión, esto nos va a facilitar el que nosotros a nuestro proveedor le podamos hacer los pedidos de los libros de un curso concreto y también le vamos a poder facilitar a nuestros clientes que nos hagan pedidos de un curso concreto de un colegio concreto. Bien. Luego, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, y eso depende, es una decisión de cada una de las librerías, es de qué manera vamos a gestionar los pedidos y la recepción de pedidos de clientes. Es decir, porque tenemos dos maneras de poder gestionarlo. Uno sería trabajar bajo pedido. Un cliente nos pide los libros de un curso determinado, de un colegio determinado, y nosotros recepcionamos ese pedido de cliente y gestionamos el pedido al proveedor. Cuando el proveedor nos sirva los libros, iremos notificando al cliente que ya hemos recibido toda su mercancía y cuando esté el pedido ya para ser retirado, cuando el cliente venga a retirar ese pedido, pues se lo podremos servir y ya habremos cerrado ese círculo. O bien, el otro modelo de trabajo sería trabajar con anticipación de pedido. Es decir, nosotros, según las herramientas que nos proporciona Headless desde la implantación de centros escolares, podemos hacer una previsión, con antelación podemos hacer una previsión de cuántos libros vamos a necesitar y hacer un pedido inicial a los proveedores para que cuando los clientes vengan a preguntar, vengan a pedirnos esos libros, se los podamos servir directamente o al menos podamos servirle la mayoría de esos libros de manera inmediata. Obviamente, en este segundo modelo de gestión, tenemos que tener, pues eso, una previsión lo más acercada, lo más cercana posible, lo más certera posible, porque sabemos que a nivel de los distribuidores, pues cuando llega la hora de terminar la campaña de texto y hacer las devoluciones de los libros de texto que no hemos vendido, pues sabemos que tenemos un límite de un cierto tanto por ciento, suele ser el 12%, de aquello que no nos van a permitir devolverle. Pues bien,
Vamos a ver dentro de GSLIP lo que hemos hablado de la implantación de centros, la tenemos en ventas, promoción de texto, implantación en colegios. Aquí, al entrar en esta ventana, muy bien, un segundito por favor. Vale, disculpad la interrupción, la pausa. Decíamos que en ventas, promoción de texto, implantación en colegios, es donde nos encontramos la ventana de control de gestión de todo lo que es la implantación en centros escolares. Ven, vemos que en este recuadro de la parte superior izquierda es donde nos aparecerán todos los colegios que tenemos dados de alta, que tenemos creados. Por cada uno de estos colegios, a la derecha, nos aparecerán cada uno, tendremos que indicar cada uno de los cursos que tiene ese colegio, y en la parte inferior vemos donde nos aparecerán o donde tenemos que indicar qué libros son los que vamos a incluir para ese curso que está seleccionado. Bien. Una de las cuestiones que surgen inicialmente cuando empezamos a trabajar con la implantación en colegio es que intentamos desde aquí, desde esta ventana, intentamos directamente crear los colegios, y desde aquí realmente no tenemos posibilidad de crear colegios. ¿Dónde se crean los colegios? Los colegios se crean en ventas, promoción de texto, colegios. Nos tendremos que venir a esta opción para dar de alta todos los colegios con los que vayamos a trabajar. Esto de lo que se trata es de dar de alta, de trabajar con aquellos colegios, con aquellos centros escolares que recibimos pedidos de libros, o bien nos encontramos dentro del área de influencia de ese colegio. Pues bien, para dar de alta un colegio, pues simplemente sería indicarle un código, que el código puede ser alfanumérico. Podemos indicarle un nombre, pues en este caso le vamos a llamar colegio curso webinar. A este colegio le podemos indicar a qué tipo de enseñanza pertenece, qué tipo de colegio es, si se trata de un colegio concertado, un colegio privado, un colegio público. Si este colegio ya lo tenemos dado de alta, está creado como cliente nuestro en nuestra base de datos, podemos también relacionar a este cliente con su número de colegio para la gestión del texto. Bien. Si nuestra librería dispone de varios centros, también podemos asociar este colegio a un centro determinado. En este caso, tenemos un único centro, pues lo podemos vincular al único centro que tenemos. Si os fijáis ahora y volvemos y recuperamos la información de la implantación en colegios, ya vemos que nos aparece este tercer colegio que acabamos de crear ahora mismo. Bien, para que a un colegio le podamos indicar su curso, ese curso tiene que existir previamente. Es decir, aquí nosotros le podemos decir añadir un curso a este colegio, y en este desplegable nos van a aparecer todos aquellos cursos que ya tenemos creados. Si el curso no lo tenemos creado, tenemos que crearlo desde ventas, promoción de texto, cursos.
Y aquí en cursos, pues siguiendo la misma filosofía de antes, pues diciéndole nuevo, pues podemos aquí continuar, pues, por ejemplo, indicándole un código. Es recomendable que este código pues tenga unas siglas que nos digan algo, como por ejemplo en este caso pues estamos siguiendo la nomenclatura de infantil 3 años, infantil 4 años, infantil 5 años, primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria. Bien. En la enseñanza, en el tipo de enseñanza, podemos también indicarle a qué tipo de enseñanza pertenece ese curso. En este GSLIP, que nos está sirviendo de prueba, ya existe, ya hemos creado estos tipos de enseñanza que van pues desde la enseñanza infantil, pasando por primaria, secundaria, bachillerato, FP o estudios universitarios. Eso ya dependiendo de cada una de las necesidades de cada una de las librerías, pues tendréis que crear un tipo de enseñanza u otro tipo de enseñanza. En este caso, para crear los cursos es obligatorio indicarle el tipo de enseñanza a la que pertenece ese curso. En este caso, cuarto de primaria, tenemos que decir que pertenece al tipo de enseñanza primaria. Grabamos con F12 y ahora, si volvemos otra vez atrás y cerramos, veremos que ya existe este curso disponible para poder crearlo. Bien, siguiendo con la creación de los cursos, vemos que existen dos columnas que son muy importantes. Por una parte, estaría el número de alumnos que tiene ese curso. Esto va a depender si estáis relacionados con el tema de la enseñanza, estáis relacionados con los colegios. Esto tiene que ver con el número de líneas que tiene asignado ese colegio de enseñanza. Generalmente las líneas suelen ir de 25 en 25, al menos en la comunidad de Andalucía es así. Por lo tanto, conviene saber el número de alumnos que tiene cada curso, y esta columna de CM significa cuota de mercado. Y aquí esta cuota de mercado se expresa en un tanto por ciento. Si, por ejemplo, como está en el caso anterior, en el caso de arriba, le ponemos un 50%, lo que le estamos indicando a GSLIP es que nuestra cuota de mercado, nuestra estimación de cuota de mercado respecto a esos 50 alumnos es del 50%. Es decir, GSLIP va a tomar 25 unidades como cuota inicial, como número inicial, para poder luego generar las propuestas de pedido a proveedor. Si aquí pusiésemos que nuestra cuota de mercado es del 100%, estaríamos hablando que la cuota inicial de pedido sería de 50 unidades por cada uno de los libros. Al contrario, si aquí en vez de decirle 100 o en vez de decirle 50 le indicamos el 25, pues la cuota inicial del pedido al proveedor sería de 12 libros por cada 12 unidades por cada uno de los libros de los que generemos propuestas de pedidos. Bien, esto es muy importante, sobre todo para aquellos que decidáis que vuestro modelo de trabajo va a ser el trabajar con anterioridad, con anticipación de pedidos. Es decir, lo que os comentaba antes de generar un pedido inicial al distribuidor para que cuando empiecen a venir los clientes ya dispongamos de un stock mínimo. Y también es muy importante que si vamos a trabajar con ese modelo de trabajo, esta cuota de mercado, tratar que sea pues un valor, vamos a decir, que sea conservador. Es decir, que si tenemos dudas entre si nuestra cuota de mercado en un colegio es del 50% o es del 30%, que optemos
por la cantidad del 30% antes de ser excesivamente optimistas y que nos quedemos con, hagamos un pedido inicial demasiado alto y que nos quedemos con libros sin vender. Lo siguiente que vemos para poder crear un curso es precisamente que le tenemos que indicar un nombre al lote. GESLib, cuando a los cursos le vamos a asignar aquí los libros, lo que estamos haciendo en GESLib es crear lotes de libros. Lo único que estos lotes, como son especiales, sabemos que son expresamente de libros de texto para cubrir los pedidos de los clientes que nos piden los libros de texto, pues los denominamos ya de una manera especial como lotes de implantación. Pero el funcionamiento es exactamente igual, por lo tanto, tenemos que indicarle un nombre. También conviene que sigamos cierta lógica a la hora de definir el nombre de estos lotes. Pues si el lote de arriba, para el primero de primaria del Colegio García Lorca, pusimos 1 prim García Lorca, pues lo lógico sería que le pongamos 4 prim García Lorca, del Colegio García Lorca. Perdón. También GESLib nos pide un mnemotécnico, es decir, una abreviatura para poder llamar y poder encontrar a este lote. Pues aquí volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a seguir cierta nomenclatura para escribir este mnemotécnico. En este caso, pues hemos pensado decir García Lorca, cuarto, primaria. Y ya tendríamos creado nuestro lote. Ya podríamos grabar y ya se ha quedado definido el curso de cuarto de primaria. ¿Cómo se añaden los libros a este lote de cuarto de primaria? Pues con botón derecho del ratón, añadir libros, donde podemos hacer ya búsquedas directamente con la clave, haciendo búsquedas con el guión sobre títulos, sobre el título del libro, etcétera. Vamos a trabajar sobre el ejemplo que ya tenemos creado del curso anterior, del curso de primero de primaria, donde vemos que ya nos aparecen ya varios libros dentro de ese lote. Fijaros cómo para cada uno de estos libros, independientemente del código del artículo y de la descripción, y la cantidad, el número de unidades que contiene ese lote, vemos que podemos asignarle también la asignatura. Aquí volvemos otra vez a lo mismo, de que con botón derecho del ratón tenemos que crear, o deberíamos crear, a través del mantenimiento de asignaturas, las diversas asignaturas para que se las podamos asignar a nuestros libros. Aquí, pues, con añadir asignatura, pues, podemos crear una asignatura nueva. Grabamos y salimos. Y esta asignatura, al grabar un nuevo libro, pues se la podremos asignar. También podemos, dentro de cada uno de los libros, indicarle si se trata de un libro para la implantación obligatoria, si se trata de una asignatura optativa o si se trata de un libro de lectura recomendada. Pues eso también lo podemos tener ahí en cuenta, y esto es importante porque luego a la hora de generar los pedidos de los proveedores y los pedidos de clientes, también podemos cargar directamente los libros de enseñanza o de implantación obligatoria o excluir algunos de los libros de lectura recomendada o asignaturas optativas. Bien, fijaros cómo aquí ahora ya nos aparece número de alumnos que tiene ese curso, estos 50, y esta columna de aquí del CPI justamente hace referencia a la cantidad de pedido inicial. Es decir, nosotros podemos, o bien desde aquí arriba, desde la parte superior del curso, podemos generar lo que son las propuestas de pedido. Es decir, cuando hemos terminado de completar toda la configuración de los colegios, de cada uno de los cursos
que contiene ese colegio y por cada uno de los cursos que contiene ese colegio, los libros que contiene ese curso, lo que podemos hacer si queremos, si lo que queremos es partir de un pedido inicial, pues lo que podemos hacer es directamente desde aquí generar una propuesta de pedido, donde al decirle generar propuesta de pedido, nos pregunta si queremos generar la propuesta de pedido y le contestamos que sí. GSLIP nos dice, oye, este pedido, esta propuesta de pedido que acabamos de generar, que se va a ir al borrador de pedidos, ¿qué estado, qué naturaleza queremos darle? ¿Queremos decirle que esto se trata de un pedido parcial o queremos decirle que se trata de un pedido definitivo? Porque esta información que le vamos a poner aquí es justamente, bueno, termina el proceso, es la información que nos va a aparecer aquí arriba por cada uno de los cursos, diciéndonos en qué estado se encuentra ese pedido. Pensad que a lo mejor podemos ir haciendo pedidos parciales, hasta completar todos los pedidos o todos los libros de un colegio concreto o de un curso concreto. Bien, vamos a cerrar de momento por aquí porque al haber hecho esa propuesta de pedido, si venimos a proveedores, pedidos, borrador de pedidos, aquí es donde nos vamos a encontrar ya los libros, se ha venido al borrador de pedidos, los libros con la cantidad del pedido inicial, indicando además pues eso, unas observaciones indicándonos que esto proviene de la promoción del texto, indicándonos que estos libros son para el colegio García Lorca con el nombre del lote, o sea, García Lorca primero de primaria. Y ya para convertir estos pedidos en pedido definitivo de proveedor, pues ya la misma gestión que tenemos para el borrador de pedidos. Con F3 validamos la línea que queremos traspasar a pedido definitivo de proveedor. Sí, por supuesto, podemos aquí modificar cantidades, por supuesto, podemos modificar el distribuidor al que le vamos a pedir estos libros. Dependiendo de la editorial a la que pertenezca el libro, pues le pediremos estos libros, se los pediremos a un distribuidor o se los pediremos a otro y desde aquí podemos cambiar el distribuidor como siempre hacemos en la gestión del borrador de pedidos. Al actualizar, GSLIP nos pregunta si queremos traspasar pedidos definitivos en los artículos seleccionados. Obviamente le decimos que sí. Proceso finalizado. Bien. Y ya la gestión al proveedor, pues consiste en la misma gestión de pedidos a proveedor que siempre. En proveedores, pedidos, mantenimiento de pedidos, tendremos un pedido al distribuidor o a los distribuidores que hayamos seleccionado, donde tendremos aquí este pedido con estas observaciones, con las cantidades que provienen de el borrador de pedidos y a su vez esa cantidad que viene del borrador de pedidos proviene de la cantidad de pedido inicial que teníamos en el mantenimiento de la implantación de centros. Bien, pues ya este proceso, pues el de siempre. Es decir, vamos a proceder a emitir nuestro pedido. Y en este caso, pues ya aparecerá nuestro pedido como emitido. Bien, otra de las cuestiones importantes, muy importantes para vosotros relacionados con la campaña de texto es precisamente el tema de la gestión de los precios de venta.
de los libros de texto. Bien, vamos a hacer aquí, bueno, antes de eso, una cosa que es importante tenerla en cuenta, es obvia, pero que no está de más siempre el recordarla. Obviamente, en GESLib sabemos que un libro es de texto porque en su ficha previamente le hemos indicado que este libro, pues se trata de un libro de texto donde podemos indicarle a qué enseñanza, a qué tipo de enseñanza pertenece, a qué curso pertenece y a qué asignatura pertenece. Esto realmente la información es bidireccional, es decir, si la indicamos, la podemos indicar aquí y al indicarla aquí en la ficha, al cargar este libro en la gestión de la promoción de texto en los centros escolares, ya aparecerá esta información. Y al contrario, si en un libro lo estamos dando de alta, por ejemplo, en la implantación de centros escolares, y ahí es donde le indicamos a qué asignatura y a qué curso pertenece, automáticamente ya se completará aquí en su ficha. Y obviamente también, importante, tenemos que indicarle a la hora de crear los libros, de texto, tenemos que indicar aquellos libros que sean de precio libre, indicándole que es precio libre sí o precio libre no. Pero sí es muy importante siempre que se trate de un libro de texto, indicarle que se trata de texto sí y indicarle su tipo de enseñanza, su curso y su asignatura. Bien, os decía que una de las cosas importantes a la hora de gestionar las campañas de texto y una cosa que os preocupa, que preocupa mucho a la librería, es precisamente todo el tema de la gestión de los precios de los libros, cómo gestionar y cómo calcular los precios de venta de los libros de texto que son el precio, o sea, son libros de precio, sobre todo los de precio libre. Pues bien, en GESLib disponemos de una herramienta que la tenemos aquí en proveedores, cambios de precio, libros de texto de precio libre. Bien, esta opción, cuando entramos en esta opción, aquí nos va a cargar GESLib todos los libros de texto de precio libre que tenemos registrados. Esto, una vez ya que está registrado, cuando necesitamos trabajar o necesitamos actualizar el precio de los libros de una determinada editorial, lo que consiste es precisamente que aquí tenemos un campo que es la familia, que es la editorial, pues directamente vamos a filtrar, podemos filtrar con el rayo para cargar los libros de una determinada familia. Pues en este caso, pues podemos decirle, oye, pues de la familia que contenga la palabra Santillana. Y al aplicar o al aceptar, fijaros cómo ahora ya solamente aparecerán los de Santillana, o en el caso pues del otro libro que tenía yo ahí, que era de Richmond, pues podemos también recuperar a través del rayo para trabajar con los libros de una determinada editorial. Porque aquí, como os he dicho antes, lo que se hace es que se van a cargar todos los libros de texto de precio libre. Aquellas librerías que tengáis una base de datos muy extensa y dentro de esos libros tengáis muchos libros de texto de precio libre, tened paciencia con esta ventana, porque va a tardar va a tardar un tiempo en recuperar todos esos libros. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que esta ventana ahora mismo está dividida en dos partes, que está dividida precisamente en esta línea
gris es la que divide las dos pantallas. Entonces, fijaros, esta línea se puede desplazar para hacer la parte de izquierda más pequeña y hacer la parte de la derecha más grande, o viceversa, hacer la parte de la izquierda más grande para poder tener una referencia de qué libro estamos hablando, de qué editorial estamos hablando, y luego, pues lo que es la parte del tema de los precios, tratarla aquí. Veis también que por cada una de las partes de esta ventana tenemos aquí una barra de desplazamiento donde podemos desplazar las columnas de cada una de las partes de esa ventana. Si os fijáis, las dos partes son exactamente iguales. Es decir, fijaros, como yo me he traído aquí a la derecha, me he traído a la izquierda, perdón, las dos barras de desplazamiento, y fijaros como en ambas ventanas estamos viendo la misma información. Cuadernillo de lengua, cuaderno de mate, Go Activity y matemáticas de primero. ¿Para qué entonces tenemos esto? O sea, esta barra separadora, ¿para qué? Pues en una de las ventanas dejemos la información, no tengamos que estar desplazándonos y ver de qué libro se trata, sino que en la parte izquierda dejamos lo que es la información del libro, que veamos qué libro es, y en la parte de la derecha la movemos hasta que nos aparezcan lo que es toda la parte de los precios. Fijaros. Y aquí en la parte de los precios vemos que nos aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas donde nos aparecen pues diversa información. Precio de cesión, precio calculado, diferencia PVP, precio de costo, PVP calculado, diferencia PVP. Bien. Estas 8 columnas que nos aparecen aquí realmente podemos dividirlas en dos partes, en dos secciones. La primera parte haría referencia a lo que es el precio de cesión y el cálculo de los precios de venta y las diferencias respecto al precio de cesión. Y el segundo bloque sería lo que es el precio de costo y el cálculo respecto al precio de costo con la diferencia y el PVP actual de este libro. Esto de primeras puede ser un poquito lioso, pero basta con detenernos un poquito y ver bien qué indica cada cosa para darnos cuenta que realmente no es tan lioso. Repito, 8 columnas, donde vemos que aquí hace referencia al PVP, que este es el mismo PVP que tenemos aquí, diferencia y PVP calculado. Bien, este PVP calculado en función a qué se calcula, tanto este como este, se calcula o bien respecto al precio de cesión que tenemos aquí, o bien respecto al último costo, al último precio de costo que ha tenido este libro, de la última entrada de mercancía. Entonces, ya a través de esta información vemos cómo realmente trabajamos con dos bloques independientes, o bien con el bloque del precio de cesión, o bien con el bloque que hace referencia al precio de costo. Bien, ¿cuándo trabajaremos sobre el precio de cesión? Pues cuando la editorial nos envíe, y esto tiene que ser o bien a través de Singly, nos envíe precio de cesión, o bien cuando los distribuidores a través de ficheros Excel nos envían precios de cesión sobre luego los cuales nosotros le vamos a calcular a través de un margen de beneficio, le calcularemos su beneficio. Esta es una de las dudas, de las inquietudes que os surgen a la hora de comenzar con la campaña de texto. Es decir, yo no he hecho todavía la entrada de mercancía de los libros de este año, por lo que posiblemente estos precios de costo no están actualizados, pero sí es cierto que los clientes me están pidiendo que les pase un presupuesto de cuánto les van a costar sus libros. Por lo tanto, estos libros ya deberían tener su precio de venta actualizado a precio de este año. Ahí tenemos solamente dos opciones. Una,
Pues o bien darle una estimación respecto al precio de venta que teníamos para este libro el año pasado, o bien solicitarle al distribuidor que nos envíe un Excel, un fichero Excel con los precios de cesión de esos libros para poder importar ese fichero Excel. Nosotros, esa importación es una de las opciones que tenemos por aquí disponibles. Dentro de los cambios de precio, importar fichero, donde aquí le podemos decir que precisamente el contenido de ese fichero, el precio que está indicado, se trata de precio de cesión y está marcado como libro de texto. De todos modos, esto podéis solicitar en caso de necesidad, podéis necesitar estos ficheros a vuestros distribuidores y, por supuesto, ante la más mínima duda o antes de hacer por aquí nada, poneros en contacto con nosotros, con el departamento de soporte, para que os demos las indicaciones, para que os ayudemos a cómo tratar estos ficheros y cómo dotarlos de precio, de este precio de cesión, para que al importar estos cambios de precio desde esos ficheros Excel, desde esos ficheros, aquí donde os estaba mostrando antes de los cambios de precio de los libros de texto de precio libre, ya nos aparezca información en el precio de cesión para poder actualizar el precio de venta de estos libros o bien en función al precio de cesión o bien en función al precio de costo. Bien, ¿cómo se trabaja en esta ventana? En esta ventana, con el botón derecho del ratón, fijaros que tenemos estas opciones de aquí que realmente, si os fijáis, fijaros cómo están en 3 bloques. Cambiar el precio de artículo, actualizar negativos o aplicar nuevo margen, pero cada uno de ellos, de estas opciones, hacen referencia a si vamos a trabajar sobre la columna del precio de costo o vamos a trabajar sobre la columna del precio de cesión. Por eso, aquí estamos viendo, por eso mencionaba que trabajamos realmente, aunque vemos 8 columnas, pero trabajamos con 2 bloques de 4. El bloque de las 4 columnas del precio de cesión y el bloque de las 4 columnas del precio de costo. Y aquí cambiaremos el precio del artículo en función a este precio de costo que nos aparece aquí, o bien cambiaremos el precio del artículo o calcularemos el precio del artículo en función al precio de cesión que nos aparezca en la primera columna de aquí de la izquierda. Bien, vamos a poner que vamos a decir pues cambiar precio del artículo. Esto se trabaja, esa opción funciona, se trabaja de libro en libro, de artículo en artículo, ¿de acuerdo? O sea, si yo le digo aquí cambiar precio del artículo, de este artículo, en función a su precio de costo, fijaros cómo se me abre esta ventana, que esta ventana es la misma que nos aparece en la entrada de mercancía cuando hacemos entrada de mercancía de artículos de precio libre, donde vemos que nos indica, Geslim nos está indicando que el precio de costo de este artículo es de 5,86. Si hubiésemos dicho cambiar precio en función al precio de cesión, estaría tomando el precio de cesión que tendría aquí en la columna de la izquierda, y en función a su IVA y en función al margen de beneficio que tiene indicado para este artículo, nos calcula su precio de venta. Aquí nos está diciendo que su precio calculado con un costo de 5,86, aplicándole un margen de beneficio del 25%, este artículo deberíamos venderlo por 8,12 € y su precio de venta actual es de 8,71. Por lo tanto, ahora mismo su precio actual es mayor. Vemos que aquí arriba nos está indicando una diferencia de 71 céntimos entre el precio calculado y el actual.
En principio, fijaros cómo ya GESLib automáticamente está calculando, está generando una columna de precio de venta calculado en función al costo y en función al margen de beneficio que tiene este libro calculado. O sea, que tiene marcado este margen de beneficio. ¿De dónde sale este margen de beneficio? Pues este margen de beneficio puede salir o bien de la última compra, puede salir desde el tanto por ciento que tenga la editorial del libro configurado, o puede también salir de un valor de configuración que le podemos indicar a GESLib que ponga un margen fijo, un margen universal para todos los libros de precio libre. En principio, tomará ese tanto por ciento, digamos, universal. Si la editorial tiene indicado un tanto por ciento, si la editorial tiene un tanto por ciento, un margen de beneficio en su ficha, tomará entonces el de la ficha de la editorial. Otra de las cosas que vemos aquí sobre este PVP calculado es que en GESLib, también por configuración, podemos redondear, podemos hacer que GESLib redondee a determinados céntimos. Esa opción, tanto la opción del margen de beneficio como la opción esta del redondeo para el cálculo, la tenemos en, voy a cerrar esta ventana, en configuración, aplicación, artículos, libros, y dentro del libro, fijaros cómo tenemos libros de texto, precio libre, ajustar, PVP. Yo tengo aquí ahora mismo configurado que el ajuste del PVP se haga a 50 céntimos. Es decir, fijaros cómo ahora, fijaros cuando volvamos otra vez a la ventana, cómo todos los precios calculados o acaban en 50 céntimos o acaban en 0,0. Dependiendo si se aproxima más a los 50 céntimos o se aproxima más a completar el euro. Y también vemos aquí abajo esta columna, que es la que veíamos antes, de la de texto, precio libre, margen para los libros. Fijaros cómo para los libros que hemos visto antes, nos estaba calculando un 25%. ¿Por qué? Porque es el 25% que por defecto le hemos indicado a GESLib para que utilice ese margen para calcular el precio de venta. Obviamente, este margen de beneficio lo tenéis que calcular cada uno de vosotros en función a los precios que os dan cada uno de vuestros distribuidores para los libros de texto de esa editorial en concreto, y bien también en función, pues, de la competencia que tengáis alrededor, pues para que podáis ajustar vuestros precios de venta de los libros de texto de precio libre, pues lo más ajustado posible. Es decir, que os tengáis el máximo beneficio posible sin pasaros de precio para que seáis competitivos, tengáis un precio competitivo. Bien, si volvemos otra vez de nuevo a la gestión de los precios, perdón. Como os decía, con botón derecho del ratón, cambio de precio. Vamos a situar bien la barra para que veamos la parte de aquí de la derecha completa. Fijaros lo que os decía, el precio calculado, fijaros cómo lo redondea a cada 50 céntimos. O bien a 0,50 o bien al euro completo. Pues en la ventana esta de cambio del precio del artículo por costo, que es la misma ventana que se utiliza en la entrada de mercancía, pues fijaros cómo lo que os decía antes, nos da el precio calculado de 8,12 en función a este 25, y aquí nosotros decidimos si dejamos el precio, el PVP actual, que es de 8,71, o bien respetamos o bien hacemos caso de la sugerencia de cambio de precio que nos está dando GESLib. Obviamente podemos recalcular estos precios modificando aquí el margen. Oye, pues por ejemplo, si estos libros, el costo que vamos a tener
es inferior o nos hacen un pequeño descuento por volumen o tal, podríamos modificar nuestro margen. Si podemos aumentar el margen, podemos decir, oye, pues este margen lo subo al 30 para que ahora GESLIP me lo calcule a 8,70. Fijaros cómo me está diciendo 8,70 el precio de venta. O incluso, pues si decimos, no, pues me estoy pasando de margen y voy a calcularlo en función a un 20% de beneficio, pues ya me calcula GESLIP y me dice, oye, pues esto tendrás que bajarlo a 7,62. Y aquí, pues, en función del precio que le pongamos, pues fijaros cómo ya, ahora mismo ya ha cambiado el precio y GESLIP nos sigue indicando que hay una diferencia entre el precio que él calcula en función al margen de beneficio indicado respecto al que tiene actualmente. Porque ya este precio ya estaría cambiado. Ya se lo hemos cambiado a través de la opción de cambiar precio del artículo. Bien. La siguiente opción que tenemos, el siguiente bloque de acciones que tenemos disponibles aquí en esta ventana para actualizar los precios de venta de estos libros, es precisamente la de actualizar negativos. Es decir, esta opción lo que hará será actualizar aquellos libros que la diferencia sea negativa, o bien en función al precio de cesión, o bien en función a su precio de costo. Precio de cesión o último costo. ¿Por qué puede aparecer aquí una cantidad negativa? Porque, fijaros como lo que veíamos antes, GESLIP está haciendo el cálculo respecto al último costo, diciéndonos que deberíamos vender este libro por 8 euros, sin embargo, su precio actual es de 7,50. Cuando veamos aquí el negativo, realmente estamos recibiendo la señal por parte de GESLIP, el aviso diciéndonos, oye, este libro lo están vendiendo, o sea, su precio de venta es más bajo de lo que por configuración del margen que tienes establecido deberías venderlo. Entonces ahí deberíamos realmente analizar si debemos actualizar esos negativos o no debemos actualizar esos negativos, o si estos precios de costos son realmente, están actualizados o no están actualizados, y proceder al actualizar los negativos. En este caso le decimos actualizar negativos en función a su precio último costo. Pues GESLIP nos avisa. Este proceso actualiza el PVP de los artículos con diferencia negativa en base a su último costo y al margen configurado. Repito, ese margen configurado proviene o bien de ese valor de configuración que hemos visto antes, o bien del tanto por ciento, el margen de beneficio que tenga configurada la editorial de ese libro. Y muy importante, nos dice, no se realizarán rebajas de precio. O sea, es decir, como esto solamente se aplica sobre libros que su precio actual está por debajo del sugerido, ya GESLIP nos está avisando directamente que no se van a realizar rebajas de precios. Desea continuar, le decimos que sí, y GESLIP va a actualizar al PVP calculado, todos aquellos libros cuya diferencia era negativa. Fijaros como solamente le ha afectado al primer libro, ya no marca ninguna diferencia, puesto que coincide su precio de venta actual con el precio que ha calculado GESLIP. Y nos aparece un listado de aquellos libros que han sufrido modificación de precio, y aquí arriba veis cómo nos indica, solamente se están listando los artículos con stock. ¿Por qué? Porque si tenemos que localizar estos libros para volver a etiquetarlos de nuevo, pues que sepamos qué libros son los que se han modificado. En este ejemplo estamos viendo muy poquitos libros en pantalla, pero se puede dar la circunstancia pues, de cambiar pues, al mismo tiempo bastante más. Bien, y la tercera opción que tenemos aquí es la de aplicar un nuevo margen, o bien sobre el último costo, o bien sobre el precio de cesión. ¿Qué significa o qué implica esto de aplicar un nuevo margen? Bien, como hemos visto, todos estos libros tienen un precio de venta asignado actualmente en función del margen de beneficio, y en GESLIP
Geslib hace un cálculo de esos libros por cuánto deberíamos venderlos en función también a ese mismo margen y en función al último precio de costo. Pero llegado este momento podíamos pensar o podíamos tomar la decisión de decir, oye, yo necesito recalcular el precio de venta de todos los artículos, pero porque necesito aplicar un nuevo margen de beneficio. Actualmente tiene un 25, pero imaginaros la circunstancia que podéis decir, oye, ese margen del 25 pues es muy alto o ese margen del 25 es muy bajo. Por lo tanto, yo puedo coger aquí y decirle, oye, voy a aplicar un nuevo margen sobre el último costo o sobre el precio de cesión y aquí, fijaros ya el aviso que nos dice Geslib. Dice, este proceso actualiza el PVP de todos los artículos en pantalla. Por eso es importante trabajar recuperando libros por editorial. Y dice, en base a su último costo. Y muy importante, aquí sí se pueden producir rebajas de precio. Es decir, si el margen de beneficio con el que hemos estado trabajando hasta ahora es del 25% y ahora cuando nos pregunten el nuevo margen les decimos un 20%, se van a rebajar el precio de venta de todos los artículos. Es muy importante que conozcamos y que tengamos bien controlados esos márgenes de beneficio, bien de la editorial o bien ese margen de beneficio universal para saber sobre qué margen de beneficio está trabajando Geslib. Aquí cuando dice eso, se pueden producir rebajas de precios. ¿Desea continuar? Le vamos a decir que sí. Y Geslib nos pregunta cuál es el nuevo margen. Pues en este caso, en vez de decirle un margen inferior de un 15, un 20, le vamos a poner un margen superior, le vamos a poner un 35%. Y al aceptar, ¿está seguro que desea actualizar los precios con un 35% de margen? Y nos vuelve a insistir Geslib, ¿se pueden producir rebajas de precios? Pues decimos que sí. Y ahora fijaros cómo el precio calculado sigue siendo el mismo, 8, 8, 32, 50, 33, pero Geslib ha actualizado el precio actual de los libros con el nuevo margen que le hemos indicado. Con el margen del 35, este artículo ya tendrá un precio de venta de 9,38 y estos de abajo pues de 37,70 o 37,97. Como antes, también nos aparece un listado de aquellos libros que han sufrido cambio de precio y de los cuales tenemos stock. Para, si tenemos que cambiarla, volver a etiquetarlo, pues que sepamos de qué libro se trata. Bien, y esto no tiene más. O sea, es simplemente pues, familiarizarnos, acostumbrarnos a trabajar con esta ventana, familiarizarnos con el hecho de que es la misma ventana que realmente contiene la misma, o sea, está dividida en dos partes, contiene la misma información y que aquí la información relevante sobre la que va a trabajar Geslib o bien en función al precio de cesión que nos ha dado el distribuidor o bien a través de un listado externo o bien a través de Synlib, o bien podemos trabajar en función al precio del último costo y todas ya las opciones que tenemos disponibles para cambiar o trabajar los cambios de precio de los libros que vemos en pantalla son las opciones aquí y por cada una de esas opciones tenemos cambiar el precio del artículo individual, actualizar los negativos, aplicar un nuevo margen de beneficio y por cada una de esas opciones o bien puede ser o bien en función al precio de cesión o en función al precio de costo. Por eso, cada una de esas opciones o de esas tres opciones no aparece trabajar con costo o trabajar con cesión. Último costo, precio de cesión. Último costo, precio de cesión para cada una de esas tres opciones. Bien. Y repito, parece más complicado, pero es bien sencillo y lo único es pues que acostumbrarnos a trabajar con esta ventana y repetir lo que dije al principio. Esta ventana recupera todos los libros de texto, por lo que tenemos que acostumbrarnos cuando tengamos que abordar el cambio de precio de determinados libros de texto de precio libre, abordarlo por editoriales.
acuerdo? Y eso pues sería recuperando, trabajando con el rayo y pues recuperando los libros de una determinada editorial en función a la familia, la editorial que nos aparece aquí. Bien, hemos visto antes el tema de que hemos gestionado un pedido de proveedor, el cual pues podemos hacerle la entrada de mercancía. Si hacemos la entrada de mercancía de este distribuidor, yo le voy a hacer esto todo rápido. Vamos a recuperar un pedido a proveedor. En este caso, recuperaremos el pedido que emitimos a Z con estos libros. Aparece la ventana con las cantidades pendientes de recibir y cantidades recibidas de este pedido. Finalizada la carga, OK. Y aquí en la entrada de mercancía existen diversas configuraciones para que, o bien ahora cuando actualicemos el Albarán nos aparezca la ventana de la actualización del precio, como los artículos de precio libre, o bien nos aparezca la ventana, esa ventana que hemos visto del cambio de precio de los libros de texto de precio libre. Aquí al incorporar el Albarán, fijaros, está conforme con el documento, le decimos que sí, y nos van a ir apareciendo, bueno, nos aparece ya que el Albarán ha sido actualizado y ha entrado directamente. Pero, como os digo, es configurable que aparezca bien la ventanita para que nos vaya saliendo línea por línea el cambio de precio de cada uno de esos libros, o bien que nos aparezca en la ventana de los cambios de precio de los libros de texto de precio libre con la que hemos trabajado anteriormente. Bien, vamos a pasar ahora a lo que sería la gestión de los pedidos de clientes, porque hasta ahora mismo lo que hemos hecho ha sido ver la implantación de los centros escolares, cómo se crean los centros escolares, cómo se crean todos los cursos, cómo se configuran los cursos con los libros y demás. Hemos visto también el tema de los cambios de precios, pero nos queda lo más importante, que es cuando un cliente viene a la librería y nos pide los libros de un determinado curso, de un determinado colegio. Pues bien, pues desde pedidos de clientes, entrada de pedidos, desde aquí, pues podemos cargar a nuestro cliente y con botón derecho del ratón seleccionar la opción de cargar lote de implantación. Al seleccionar esta opción de cargar lote de implantación, que por cierto, al ser una opción de botón derecho del ratón, podemos colocar un acceso directo en la barra superior donde están los accesos directos del botón derecho. Aquí este botón de cargar lote de implantación, que hará, nos aparecerá una ventana para que seleccionemos de qué colegio de cada uno, y aquí nos aparecerán cada uno de los colegios que tenemos creados, de qué colegio y de qué curso, de cada uno de los cursos que tenemos creados para ese colegio, nos están pidiendo estos libros. En este caso, nos vamos a recuperar los libros de primero de primaria del Colegio Infantil Federico García Lorca. Ahí al aceptar, fijaros cómo nos aparece esta ventana. De esta ventana aquí nos están apareciendo todos los libros que contiene ese lote. Todos. De tal manera, y fijaros además que podemos indicarle que queremos seleccionar solamente aquellos que sean obligatorios, que en este caso serían todos porque todos son obligatorios, o podemos también directamente seleccionar todos. Si aquí le decimos todo o decimos obligatorio, fijaros cómo se seleccionan todos los libros. Se puede dar el caso que un cliente diga que hay alguno de estos libros que no lo quiere. Por ejemplo, imaginaros en este caso que nos dice esta clienta que no quiere el libro del Activity Book de inglés. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos marcar todos los libros y dejando pulsada la tecla del control, CTRL, tecla en el teclado,
marcamos el que no queremos y acabamos de deseleccionar el libro que no queremos o que el cliente no quiere que le pidamos, no quiere que le sirvamos. Entonces, aquí podemos hacer una selección múltiple o una selección individual, selectiva, de los libros que queremos incluir en este pedido de cliente. En este caso, pues vamos a decirle que queremos todos. Pues al aceptar. Y muy importante, y aquí es donde viene la importancia de, si elegimos esa opción, de trabajar con previsión de pedido. ¿Por qué? Porque GSLIP nos va a dar la oportunidad de reservar todos aquellos artículos de los que ya tengamos stock. Entonces, esto ya para nosotros es decisión nuestra de decir, oye, de todo aquello que tenga stock, ¿queremos reservarlo o no queremos reservarlo? Pues decimos que sí. Y de cada uno de estos libros que fijaros que tenemos stock, disponible, tenemos disponible. Cuando culminemos este pedido, fijaros además cómo automáticamente ha pasado a estar en reserva todos estos libros. Cuando terminemos este pedido de cliente, estos libros quedarán reservados para este cliente. Obviamente, otra cosa importante para vosotros es que aunque hemos cargado un lote de implantación, el cual está cargando los libros obligatorios, de lectura recomendada, de asignaturas opcionales, aquí podemos seguir nosotros añadiendo mercancía. Ya bien sea otra serie de libros, por ejemplo, puede ser una opcional, como puede ser la asignatura de religión, en los cuales esos libros no queremos introducirlos dentro del lote, o bien puede ser pues, material de escolar, preveyendo pues todo el material escolar que quiera vaya a necesitar este cliente. Por lo tanto, aquí ahora ya al actualizar este pedido de cliente, que se actualiza el pedido, le diremos que sí. Y ahora, pues, lo que suele ocurrir con los pedidos, con las entregas a cuenta de todos los pedidos de clientes que hacemos, que GSLIP nos abrirá una ventana indicándonos si queremos tomar una entrega a cuenta y también nos está avisando que este cliente es un cliente de crédito. Por aquello que me imagino que la mayoría de vosotros conocéis, que en GSLIP no debemos o no es recomendable tomar entregas a cuenta a clientes de crédito porque GSLIP no lo toma como una entrega a cuenta como tal, sino que GSLIP esto lo va a considerar como saldo a favor del cliente y lo va a incluir como saldo a favor del cliente en su extracto. No lo va a tomar nunca como entrega a cuenta. Eso es muy importante que lo observéis. Pues nada, pues ya aquí nos aparecerá nuestra ventana para tomar la entrega a cuenta. Que no queremos tomar la entrega a cuenta, pues aceptamos tal cual. Que queremos tomar la entrega a cuenta, pues le ponemos un importe y si ese importe nos lo está dando en efectivo, dejaremos seleccionado en efectivo. Si es una entrega a cuenta de tarjeta, que nos paga con tarjeta, o cualquier otro medio de cobro que tengamos creado, pues lo seleccionaremos ahí. Obviamente, pues va a quedar a vuestro criterio si a este cliente que nos está haciendo un pedido, si le vamos a tomar entrega a cuenta o no. Y es obvio también que eso pues dependerá del importe del pedido y dependerá de si conocemos a ese cliente o no, pues para pedirle esa entrega a cuenta o no pedirse. En este caso, no le vamos a tomar entrega a cuenta, aceptamos a cero y se queda registrado. La pregunta de si queremos imprimir el pedido, aquí lo recomendable es en estos casos, cuando nos están pidiendo libros de texto y, sobre todo, si nos están dando entregas a cuenta, obviamente será imprimir ese pedido. Yo le voy a decir que no. Y si queremos notificar la reserva al cliente o no queremos notificar la reserva al cliente. Esto ya va a depender también de vosotros y del modelo de gestión que tengáis en vuestra librería a la hora de registrar, de tomar los pedidos de los clientes. Hay librerías que podéis tomar el pedido del cliente sobre la marcha.
directamente con el cliente ahí delante, pues le registráis el pedido, no es necesario. No es necesario notificarle la reserva. Hay otras librerías que lo que hacéis es que el cliente rellena un formulario y lo entrega directamente. Mira, prepárame que te pido los libros estos que aparecen aquí. Y en la propia librería, en otro momento, cuando podéis, cada uno de vosotros u otra persona que a lo mejor destináis a ese menester, lo ponéis a mecanizar, se pone a mecanizar los pedidos de los clientes. Pues a lo mejor, y ese pedido de cliente, pues a lo mejor se mecaniza al día siguiente o 2 días más tarde. Pues a lo mejor en ese caso el cliente no tenía constancia de qué libros podría ya llevarse o no tiene constancia de qué libros podrían ya quedar reservados, por lo que entonces ahí sí podría ser recomendable notificarle la reserva a ese cliente para que pueda venir ya a la librería a llevarse al menos los libros que tiene reservados y saber qué libros son los que están pendientes de recibir todavía. En este caso le vamos a decir que no queremos notificar la reserva y ya tendríamos nuestro pedido hecho. Este pedido, como siempre en la gestión de pedidos de clientes, nos lo vamos a encontrar aquí en mantenimiento de pedidos de clientes, donde al recuperar la información de esta clienta, pues vemos que efectivamente del pedido número 8, que es justamente este último que hemos hecho, ya nos aparecen aquí reservados esa mercancía. Si alguno de los libros que nos ha pedido este cliente no lo tuviésemos en stock, esto aquí aparecería como en estado pedido, o sea, con la letra de color negro, y nos habría, bueno, ya dependiendo de cómo tengamos configurada la gestión de pedidos a proveedor, pues nos habrá gestionado, nos habrá creado un pedido a proveedor o no nos habrá creado un pedido a proveedor porque lo tenemos pendiente de recibir, etcétera, etcétera. Ya un poco por lo que es la gestión de pedidos de clientes, pedidos de proveedores. Bien, otra de las cuestiones es la venta. Cuando viene el cliente a llevarse esta mercancía. Aquí estamos en la misma circunstancia, es decir, nosotros cuando viene un cliente a decir, oye, me habéis dicho que ya puedo retirar los libros, o le queremos vender directamente los libros de un colegio, de un curso determinado a un cliente, porque disponemos de esos libros, podemos aquí directamente cargar a ese cliente, si necesitamos cargarlo, en este caso nos avisará, bueno, nos saca una serie de avisos y nos dice que este cliente tiene estos libros pendientes de retirar. Pues esto también la misma gestión que hacemos sobre los libros que le vendemos a clientes que tienen mercancía pendiente de retirar, con la diferencia que aquí en ventas podemos recuperar un lote de implantación. De la misma manera que hicimos antes al cargar un lote de implantación en la ventana de los pedidos de clientes, en ventas diarias también podemos recuperar un lote de implantación, pudiendo seleccionar de qué colegio se trata y dentro de ese colegio de qué curso. Y aquí lo estaría cargando. Ya si tenemos entrega a cuenta, aplicaríamos entrega a cuenta, si no tenemos entrega a cuenta y demás. Y hasta ya sería culminar la venta. ¿De acuerdo? Vamos, por último, respecto a lo que es la gestión de la campaña de texto, a un tema que también es muy importante para vosotros. Lo que pasa que en este webinar no podemos entrar en demasiada profundidad. Me refiero al tema de la gestión de los chequelibros. Cuando el cliente viene a la librería y nos dice, tengo un chequelibro por parte del colegio o tengo un bono por parte de la comunidad autónoma, de la Xunta de Galicia, de la Generalitat Valenciana o de la Junta de Castilla y León, y cómo gestionar eso. Os digo que no podemos entrar en demasiadas particularidades cómo gestionar esto porque precisamente cada comunidad autónoma tiene un modo de gestión independiente. No se gestionan los chequelibros de igual manera en Galicia que en Andalucía, que en Valencia, que
en Castilla y León, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en Andalucía pues, o en Galicia, pues trabajan con unos bonos que son de cantidad fija, y esos bonos se pueden convertir en un vale de canjeo, el cual luego pues se aplica directamente sobre la venta y se descuenta de la venta. En Andalucía se trabaja con un cheque libro, con todos los libros, con un precio fijo en esos libros, por lo que entonces la manera que recomendamos de trabajarlo aquí en GESLIB, la parte de Andalucía, es pues creando albaranes de cargo a ese cliente. El cliente es el alumno, creamos albaranes de cargo y a ese alumno, a ese cliente, le ponemos como cliente alternativo al colegio, para luego la factura de esos cheque libros ponérsela a hacerla a nombre del colegio. En fin, hay infinidad de maneras de poder gestionar los cheque libros dependiendo de qué comunidad autónoma pertenecéis cada uno de vosotros. Por lo tanto, ahí lo que os recomiendo es que cuando llegue el momento de gestionar esos cheque libros, o cuando venga gente diciendo, oye, pues que ha venido un cliente y que me ha entregado un cheque o me ha entregado un bono, o también se da la circunstancia que las diferentes comunidades autónomas de un año para otro cambian el modelo de gestión. El año pasado la Comunidad Valenciana, por poner un ejemplo, pues gestionaba los cheques libros de una manera, y este año lo gestiona de una manera completamente distinta. Por lo tanto, tendréis que llamarnos y consultarnos primero y decir, oye, nosotros este año los cheques libros en la comunidad autónoma se gestionan de esta manera, y ya os daremos la pauta más adecuada para poder gestionar esos cheques libros. Y luego ya por último, respecto a la campaña de texto, pero creo que no merece la pena que lo veamos ahora porque quedan meses todavía para esto, y yo creo que casi sería mejor verlo cuando toque, incluso que nos llaméis para mostraros ciertos listados que existen y poder ayudaros para ello, es precisamente lo que comentaba antes de las devoluciones. Cuando ya ha terminado la campaña de texto, allá por finales de septiembre, principios de octubre, que es cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que me ha sobrado? Y voy a empezar a organizar las devoluciones. ¿Qué listado tengo a mi disposición para poder calcular, para poder saber qué es lo que tengo que devolver a cada distribuidor de los libros de texto que no he vendido? ¿De acuerdo? Pues en principio este sería, en fin, una visión, digamos, global de lo que es la gestión del texto, la implantación en los centros escolares, el tema de la gestión de los precios, los cambios de precio de los artículos, y la gestión de los pedidos de clientes y cómo luego recuperar esos pedidos de clientes en ventas. Insisto en lo mismo, en lo del tema de la gestión de los cheques libros, es conveniente que cada uno nos consultéis primero para orientaros, dependiendo de qué comunidad autónoma y cómo va a gestionar vuestra comunidad autónoma esos cheques libros, pues para poder orientaros de la mejor manera posible. Y ya está. Y hasta aquí ya hemos llegado con este webinar. Agradeceros, como siempre, vuestra atención y vuestra asistencia. Invitaros a que participéis en todos aquellos webinars que vayamos organizando. Y nada, como siempre, pues desearos y esperar que estéis todo bien, y ya está. Y también recordaros que voy a dejar abierto a partir de ahora el chat para que si os ha surgido alguna duda, alguna duda que os haya surgido, alguna pregunta que tengáis, pues me la escribáis y os la voy contestando. ¿De acuerdo? Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.